Nuestro Salvador fue un Salvador sufriente. Él no fue riendo y bailando a la cruz. Él fue gritando a la cruz. Pero la única forma en que pudo soportar lo que soportó fue entendiendo que no fue el diablo quien lo puso allí. Y no fue una casualidad que lo puso allí. Y que no fue la hostilidad de las personas que lo puso allí. Todas esas cosas tal vez podrían estar incluidas en la naturaleza de las cosas, pero finalmente lo que lo puso allí fue una vocación. Él fue enviado por el Padre. Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente. Este es el cuarto episodio en la serie de enseñanza Sorprendido por el Sufrimiento. En esta edificante serie, el Dr. R.C. Sproul explora el propósito del dolor y el sufrimiento con el fin de hacernos comprender cómo Dios se relaciona con las tragedias que invaden la vida humana. En el episodio anterior, vimos, entre otras cosas, que Dios es soberano sobre el sufrimiento y la muerte. De hecho, en ocasiones, Él nos llama a sufrir e incluso a morir. A lo largo de las Escrituras, encontramos personas cuyo sufrimiento fue el vehículo necesario por el cual Dios logró cumplir su propósito. Hoy completamos la lección El sufrimiento, una vocación divina, examinando cómo el testimonio uniforme de las Escrituras, a través de los salmos mesiánicos, las profecías de Isaías y las personas y circunstancias que rodearon su nacimiento, es claro y convincente en su enseñanza de que Jesús nació para sufrir. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes descargar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Pasemos de nuevo al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras profundiza en cómo la agonía de Cristo nos enseña a proteger la dignidad de los que sufren. Quisiera leer un pasaje que es familiar para ustedes del Nuevo Testamento en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, empezando en el versículo 36, donde leemos lo siguiente. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En teología nos gusta usar frases en latín y expresiones en latín, y una que yo siempre he encontrado particularmente significativa son las palabras passio magna, que significan el gran sufrimiento. Hablamos de la gran pasión de Cristo, que fue la vocación de Cristo desde el mismo momento en que nació, que fue llamado por Dios a sufrir y a morir. ¿Recuerdas a su madre María cuando Jesús era solo un bebé y María y José llevaron a Jesús al templo para la circuncisión y la purificación? Y ahí se encontraron con la vieja profetisa y con el viejo profeta al que Dios le había dicho que no moriría hasta que él viera al Mesías del Señor. Su nombre era Simeón. Cuando Simeón cantó el Nunc Dimittis, el cántico, él dijo, ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos la gloria de Israel. Y luego estalló en una profecía donde habla sobre cómo el bebé de esta mujer se establecería para levantamiento y para caída de muchos en Israel y sería una señal para las naciones y cosas semejantes. Entonces, el mismo inicio de la vida de Jesús, este antiguo profeta dijo que a María una espada le iba a traspasar el alma. El anuncio a la madre de Cristo en sus 2 primeras semanas de vida era que este niño estaba destinado a la muerte y al sufrimiento.
Ahora, no sabemos en qué punto del desarrollo de la conciencia de Jesús él estuvo totalmente consciente de su vocación. Sabemos que cuando él tuvo 12 años fue a Jerusalén y que estuvo maravillando a los doctores en el templo y sus padres lo echaron de menos y estuvieron muy nerviosos. Ellos pensaron que lo habían perdido y se apresuraron a regresar y encontraron a Jesús hablando con los teólogos en el templo y los maravilló a todos con su conocimiento. Y ellos regañaron a su hijo y le dijeron: ¿qué estás haciendo? Te hemos estado buscando por todas partes, nos has causado gran preocupación. Y les dijo a sus padres: ¿no saben que debo ocuparme en los asuntos de mi padre? Él tenía un sentido de vocación. Pero ¿cuáles eran esos asuntos? No fue sino hasta que tuvo unos 30 años que empezó su ministerio público y mantuvo cierto perfil bajo, lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico. Jesús no salió corriendo y mostró su poder de una vez por todas. Y en una ocasión se apartó a un lado con sus discípulos y los reunió alrededor, Pedro, Jacobo y Juan, y dijo: díganme ahora, ustedes van de un lado a otro con la multitud, ¿qué se rumorea? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Y ellos, los discípulos, empezaron a responder y dijeron: bueno, algunos dicen que tú eres un profeta increíble, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, te están confundiendo con él y así por el estilo. Ellos dan todas estas respuestas de lo que las encuestas de opinión pública están diciendo de Jesús. Y finalmente Jesús dijo: está bien, es interesante lo que están diciendo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan de Simón Pedro en Cesarea de Filipo viendo a Jesús y que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías? Y Jesús miró a Simón y dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es algo que tú hayas indagado a través de tu especulación sin ayuda. Carne ni sangre te lo han revelado, sino que mi Padre te ha revelado esto. Fue un momento maravilloso. Este es el mejor momento de Pedro y Jesús le dio un nombre nuevo allí. Él le dijo: te digo que eres Pedro. Pedro significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y puedes imaginarte a Pedro empezando a inflarse de orgullo, ese cumplido de Jesús. 5 minutos después, si recuerdan la historia, Jesús miró a Pedro, a quien había felicitado, y dijo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Recuerdan eso? Él no estaba hablando con el diablo, le estaba hablando a Pedro, y miró a Pedro y llamó a Pedro el diablo. Él dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué hizo eso? Porque en esos 5 minutos ocurrió algo muy significativo en la conversación. Después de que Pedro dijo: bien, tú eres el Mesías, Jesús dijo: sí, yo soy el Mesías, bienaventurado eres por entenderlo, pero hay algo que tú debes aprender. Y eso es que como Mesías tengo que sufrir muchas cosas. Pedro dijo: no lo permita Dios. ¿Saben qué respondió él? En el texto aquí leemos esto, que Pedro miró a Jesús y le dijo: eso nunca te acontecerá, Señor, que tú tengas que sufrir. Imaginen eso. Es decir, si alguien debió haber entendido que Dios se especializa en sufrimiento y que Dios hace esta vocación de llamar a una persona a sufrir, debería haber sido un judío del primer siglo. Pero incluso en ese momento Pedro estaba diciendo que eso es impensable. Nuestro Mesías es un Mesías que vendrá y ciertamente no sufrirá. Jesús dijo: tienes que entender que la única forma en que puedo ser el Mesías es caminando por la vía dolorosa. Tengo que sufrir y tengo que morir, porque ese es el llamado de Dios para mi vida. Pedro quería que Cristo se alejara del sufrimiento, que fuera el Salvador de otra manera. Allí es donde digo que en el corazón mismo de la fe judeo-cristiana está la realidad del sufrimiento y de la muerte. Sería bueno decir que cuando llegó el momento de que Jesús cumpliera su destino, Él sonrió, saludó al Padre y dijo que ya estaba listo. Sigamos adelante. No es así. Leemos aquí en este texto que cuando Cristo entró al jardín de Getsemaní, dijo que este era el comienzo de su dolor y entró en gran angustia. Y Él dijo: mi alma está muy afligida. Aquellos de ustedes que están en lechos de dolor y aquellos de ustedes que están ministrando a los que están muriendo, déjenlos dolerse, déjenlos llorar. Dios encarnado
expresó y articuló su miedo y su dolor. Y mientras él estaba en el jardín, sus amigos se quedaron dormidos, él se retiró y empezó a orar. Eso es lo que las Escrituras nos dicen de cuando él pasó por su agonía en Getsemaní. Ahora pausemos por un segundo. A veces pienso de esta manera. Pienso que, bueno, Jesús sufrió, sí, pero terminó en un par de días. Él no tuvo que pasar por 10 años como Judy Grise. De hecho, su muerte solo tomó unas horas en la cruz. Y escuchamos a los predicadores decirnos en Viernes Santo, esta es la peor muerte posible, el de estar colgado en una cruz y ser estirado y clavado y todas estas cosas sangrientas que escuchamos, lo que de hecho es altamente doloroso. Pero hay personas en un hospital ahora mismo, hoy, que han sufrido mucho más sufrimiento físico que eso, y durante un periodo de tiempo más largo. Pero, damas y caballeros, Jesús no fue afligido con clavos, martillos y madera, sino que las Escrituras nos dicen con cada enfermedad que hay, que era su destino tener cáncer terminal, sufrir un derrame. Todo el pecado, toda enfermedad, todo el dolor que está debajo del cielo fue puesto sobre él mismo al mismo tiempo. Y esa fue su vocación desde el principio de su vida. Y no es de extrañar entonces que cuando entró al jardín y se retiró para orar, él dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Ciertamente no quiero ser voluntario para beber una copa como esa y no quiero ser voluntario para contraer alguna enfermedad terrible. Y aquellos de ustedes que padecen enfermedades muy difíciles, estoy seguro de que no fueron voluntarios para eso. Y han gritado muchas veces como Cristo, por favor, deja pasar esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios dijo, no. El Padre dijo, bebe de esa copa. Esa es tu vocación. Tú dijiste bien. Si eso es lo que quieres, entonces la beberé. Él no fue riendo y bailando a la cruz. Él fue gritando a la cruz. Pero la única forma en que pudo soportar lo que soportó fue entendiendo que no fue el diablo quien lo puso allí. Y no fue una casualidad que lo puso allí. Y que no fue la hostilidad de las personas que lo puso allí. Todas esas cosas tal vez podrían estar incluidas en la naturaleza de las cosas, pero finalmente lo que lo puso allí fue una vocación. Él fue enviado por el Padre. Pero lo que veremos antes de terminar es que cuando Dios le da a un ser humano una vocación de sufrir y morir, nunca termina allí. La fe cristiana no empezó el Viernes Santo. El sufrimiento y la muerte están en el corazón de nuestra fe. Gracias a Dios que cada vez que nos llama a sufrir y a morir, Él siempre proporciona los medios para soportar. En unos minutos regresamos con el Dr. R.C. Sproul para completar la clase del día de hoy. Hoy nos complace anunciarles un gran hito en nuestra historia de alcance al mundo hispano. El lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, nuestra Biblia de Estudio editada y revisada por el Dr. R.C. Sproul. Con motivo del lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, grabamos una serie de entrevistas con pastores y líderes de Latinoamérica para conversar sobre todo lo referente a las características de esta Biblia. En esta ocasión, Natán Díaz, pastor de la Iglesia Evangélica de Coajimalpa en Ciudad de México, nos habla sobre lo que significa el poder estudiar la Biblia con las notas y comentarios de más de 75 pastores y teólogos de alrededor del mundo. Escuchemos. Hay mucho más riqueza cuando hay una pluralidad en la enseñanza. No es nada contra otras Biblias de estudio, pero cuando solamente es la perspectiva de una sola persona, tiende a estar un tanto limitada. Y en este caso, Sproul juntó un equipo de personas
confiables en su doctrina y en su enseñanza para juntar todo ese conocimiento y toda esa experiencia en la variedad de notas que hay aquí. Y eso creo que lo hace mucho más rico todavía. Yo les comentaba hace rato que creo que ese es el uso que le he dado a esta Biblia, principalmente son las notas. Siempre sé que voy a encontrar algo útil para entender el texto. Cuando he predicado pasajes difíciles de la Biblia, busco en todos los lugares posibles para tratar de que me ayuden a entender diferentes ángulos de un pasaje. He predicado de libros que son difíciles de entender, como Ezequiel, ¿no? Donde de pronto te encuentras con algo que no estás seguro qué significa. Y entonces las notas de esta Biblia siempre han sido muy útiles para ayudarme a entender el significado del texto de una manera muy resumida, muy sencilla de entender, ¿no? El redescubrimiento de la verdad que impulsó la Reforma en Europa hace 500 años ha despertado una nueva reforma en el mundo de habla hispana hoy. La Biblia de Estudio de la Reforma está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Visita la página bibliadeestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta Biblia, descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer la disponibilidad de la misma en tu país. Una vez más, la página web es bibliadeestudiodelareforma.com. Ahora regresemos al salón de clases con el Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza, mientras profundiza en los sufrimientos de Jesús y sus implicaciones para el sufrimiento que experimentamos hoy. En este momento, mientras me dirijo a ustedes por las cámaras de grabación en un estudio de televisión rodeado de cámaras y camarógrafos y directores de piso y todo ese tipo de cosas, y mientras estoy parado aquí recuerdo una experiencia que tuve hace unos años en Pittsburgh con Wayne Alderson. Estuvimos participando en un programa llamado El valor de la persona en los negocios y en la industria, donde íbamos a entrar en un terreno en que había serias disputas y conflictos entre trabajadores y gerencias, y donde no teníamos que dirigir nuestra atención a los problemas económicos que estaban dividiendo a la gente, sino a los temas centrales de la dignidad humana. Y la razón por la que pensé en eso fue que Wayne y yo estábamos siendo entrevistados en el Canal 2 de Pittsburgh un día, y yo empecé a hablar sobre este tema de la dignidad. Wayne siempre preguntaba en sus seminarios, él se paraba frente a grupos y decía, ¿cuántos de ustedes aquí desean ser tratados con dignidad? Y cada uno de los asistentes levantaba su mano. Es decir, no podrías lograr que un grupo de 200 personas esté de acuerdo en algo a no ser que sea excepto en este punto. Todos quieren ser tratados con dignidad. Lo que me hizo pensar en eso fue que en esa entrevista en televisión estaba hablando con el presentador del programa de entrevistas sobre este tema de la dignidad humana. Y uno de los camarógrafos del set quedó tan absorto en su interés y fascinación por el tema de la dignidad humana que abandonó su puesto, él dejó su cámara, salió de detrás de la cámara, yo miré hacia abajo y estábamos sentados en una plataforma elevada y aquí está este hombre que empieza a gatear hacia la plataforma donde estábamos nosotros. Era como un perrito jadeando por agua. Y luego él dijo, ¿sabes? Me gustaría que pudiéramos implementar este programa de dignidad humana aquí. Bueno, continuamos y llevamos a cabo este programa con dignidad, no solo en fábricas de acero o en oficinas corporativas, sino que lo hicimos en un hospital. Y fue entonces cuando me di cuenta que probablemente no hay un lugar en nuestras vidas donde nuestra dignidad está más amenazada o donde seamos más vulnerables con respecto a nuestra dignidad que en lugares como hospitales o cárceles, lugares donde estamos bajo la autoridad de otras personas, estamos bajo la observación y escrutinio constantes de otras personas, y peor aún si estamos enfermos, si nuestros cuerpos nos causan dolor.
Ahora, cuando vimos en nuestra segunda sesión sobre la idea de vocación, recuerdo que Jesús, en su sufrimiento y muerte, tuvo que haber tenido incluida en eso una medida profunda de humillación personal. Normalmente cuando vemos el arte que sobrevivió hasta nuestros días, que nos da las representaciones de la pietà o del sufrimiento de Jesús, vemos a Jesús en la cruz vestido con algún tipo de lienzo primitivo, donde realmente la tradición de la iglesia, si es exacta, nos da muchos indicadores que sugerirían que de hecho Jesús fue crucificado desnudo. Así que además de atacar su cuerpo en esta situación de persecución y ejecución, hubo un asalto directo a su dignidad personal. Recuerdo con humor la forma en que mi madre solía hacer cuando iba en el auto y veía que estaba rota o descosida su enagua. Ella solía decirle a mi papá: oh, tengo que cambiarme el enagua, no podemos ir así. Mi papá decía: ¿quién va a ver tu enagua? Y ella decía: ¿qué pasa si tenemos un accidente y la policía viene y me levanta y ve el hueco en mi enagua? Ella decía: simplemente me muero. Es decir, imaginen cuán sensible es la gente con respecto a cómo se visten. Bueno, esa es la realidad. Cuando vamos al hospital, donde nos encontramos en una situación como esta, es aún más importante esforzarse mucho para proteger la dignidad de una persona. Charles Colson me dijo que una de las circunstancias más difíciles que tuvo cuando fue a prisión, cuando se entregó para empezar su sentencia, fue la escena de ingreso a la prisión, la cual era una revisión totalmente desnudo. Y dijo que parecía que desde ese momento hubo un intento sistemático de despojarlo, no de su ropa, sino de su dignidad. Pero esa era parte de la sentencia. Pero eso puede suceder muy fácilmente cuando estamos enfermos, donde no somos tan cuidadosos de cómo lucimos, no estamos bien peinados o no tenemos cuidado de la ropa que nos cubre, y las personas quizás en una situación médica puedan tratarnos como un producto de línea de ensamblaje al cual atender. Y a veces, obviamente, en la crisis del tratamiento médico, no podemos esperar que los médicos y enfermeras están tan preocupados por nuestra dignidad cuando estamos desangrándonos. Ellos quieren detener el flujo de sangre y no preocuparse si solo estamos parcialmente cubiertos o parcialmente descubiertos. No se preocupan de cosas como esas. Pero, damas y caballeros, aquellos que visitamos a los enfermos y ministramos a los enfermos y ministramos a la gente en medio de la aflicción, tenemos que recordar que el dolor no es meramente físico, que la dignidad de la persona puede ser más importante para ellos que la sangre que vienen derramando en la calle. Y que el ministro que ministra en el nombre de Jesús, me refiero a un ministro laico y un ministro ordenado, debe recordar que nuestro ministerio para aquellos que sufren, la protección de la dignidad humana, es una de las cosas más importantes que podemos hacer, porque la dignidad humana es más frágil que nuestros huesos, que nuestra piel y que nuestros órganos que pueden perecer. Eso tiene que ser una prioridad si realmente vamos a ministrar a las personas que sufren. Cuando Erasmo se quejó de la aparente injusticia de la miseria humana, clamó: «Dejemos que Dios sea bueno». A este asalto implícito en la justicia de Dios, Martín Lutero respondió: «Dejemos que Dios sea Dios». Dejar que Dios sea Dios es la mayor tarea de la fe en medio del sufrimiento. Esto es lo que Herman Melville entendió cuando dijo: «Hasta que aprendamos que un solo sufrimiento pesa más que 1000 alegrías, no descubriremos lo que el cristianismo trata de hacer de nosotros». Cuestionar el sufrimiento es cuestionar a Dios. O Dios está involucrado en nuestro sufrimiento, o Él no es Dios. El cristianismo no conoce de un Dios que se ausenta del dolor y la pena humanos. Dios no es un simple espectador. Él es soberano sobre nuestro dilema. Él es soberano en nuestro dilema.
Mientras todas las personas tienden a preguntarse el cuándo y cómo de su muerte, la Escritura nos lleva a ponderar la pregunta fundamental, el estado espiritual de la persona. En nuestro próximo episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul dirige nuestros pensamientos hacia la muerte misma, exhortándonos a prepararnos sabiamente, confirmando la legitimidad de nuestra fe. Renovando tu Mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. En nuestra página web también podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos, tales como clases, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.